Cada día es una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer. Estás en Confianza con Amelia. Hemos hablado de los duelos, de la elaboración de los duelos, y generalmente lo enfocamos a cuando perdemos a un ser querido. Pero el día de hoy lo vamos a enfocar a cuando perdemos algo que es muy querido, como nuestros hijos, no que los perdamos porque murieron, que también se dan tristemente los casos, sino porque se van de casa, porque se alejan, y entonces la mamá que trabajó de mamá tantos años, de repente te quitan la chamba. Pero también vamos a hablar de la jubilación y de la menopausia. Si tiene usted alguna otra pérdida que quiera que toquemos, con mucho gusto nos lo puede decir. Selene García Ayala, tanatóloga, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Uno cree que el duelo es nada más cuando alguien se muere, y no es así. No, no es así. De hecho, es muy cierto, mucha gente piensa que el duelo es cuando perdemos personas, mascotas, ¿no? Pero el duelo es cualquier pérdida, ya lo hemos platicado antes, cualquier pérdida significativa que tengamos se atraviesa a través de un duelo, y es importante poder transitar a través del duelo. El duelo no se sana, no se cura, sino se transita. Lo que hacemos con el tiempo es lo que nos va a ayudar precisamente a poder encontrar un significado a la pérdida. ¿Qué pasa con el síndrome del nido vacío? Porque pareciera que no es una pérdida, porque tus hijos siguen ahí, ¿no? O sea, en el planeta, pero pues ya no están contigo. Es que en el síndrome del nido vacío lo que perdemos es una identidad, ¿sí? Porque como decía Amelia, somos mamás, ¿sí? Y entonces a veces sentimos que el hijo ya no está ahí o la hija ya no está ahí, y nos sentimos muy orgullosos porque ya son independientes, porque ya trabajan, porque ya se fueron a lo mejor a otro país, ¿sí? Pero entonces, ¿y mi chamba de mamá? ¿A quién me levanto a hacerle desayuno? ¿A quién le lavo la ropa? Digo, son cosas que a veces dices, ay, pues es como que el estereotipo, pero son cosas que las mamás hacemos y disfrutamos la mayor parte del tiempo. El desorden también luego que nos dejan los hijos, ¿no? Entonces, es un cambio de identidad. Seguimos siendo mamá de alguien, ¿sí? Pero ya no está en casa. O sea, también tiene que ver con, o sea, antes le decías no puedes y no lo hacía, y ahora ya das tu opinión y no es tan tomada en cuenta como antes. A veces pasa así, cierto. Y también algo bien importante, porque fíjate que justo el síndrome del nido vacío se da en esta etapa de desarrollo que se conoce como la adultez media, y también pasa otro síndrome muy curioso que es la generación sándwich, porque justo cuando nuestros hijos se van, sobre todo si fuimos mamás jóvenes, cuando nuestros hijos se van, estamos también cuidando de nuestros papás, ¿no? Entonces tenemos esta parte donde tengo que cuidar a papá, tengo que cuidar a mi hijo, o tengo que preocuparme por el hijo que está afuera, y entonces son precisamente etapas que se dan en este ciclo de vida, que son cambios al final de la vida, ¿no? Y necesitamos aprender a transitar por esos cambios. Pero además son sentimientos encontrados, Selene, porque cuando son chiquitos los hijos te dan una lata de aquellas y amas la lata, pero amas la lata cuando ya se fueron, porque cuando están chiquitos sí. Dices, ¡ay! ¿Ya cuándo ya no va a haber este desorden, ¿no? Y cuando ya no hay el desorden, entonces los extrañas. Se extraña. Entonces, pues no era lo que querías, que crecieran los hijos. Y ahora que crecen, parece que te quieres regresar a que vuelvan a ser chiquitos. Y con el trabajo me parece que pasa lo mismo. Ah, ya quiero dejar de trabajar. Ah, ya me tengo que ir a levantar. Son las 6 de la mañana. Y cuando se acerca o cuando ya no tienes chamba, entonces el sentimiento es, pues no que era esto lo que querías, entonces ¿por qué estás tan triste? Sí, justo. ¿Cómo saber si algo que deseo tanto como que los hijos sean independientes, como terminar un ciclo laboral, cómo saber si estoy teniendo un duelo o me estoy haciendo la que, ay, qué padre, ya no tengo trabajo, ya se fueron mis hijos? ¿A todos les da el duelo? ¿O todos deberíamos de gestionar el duelo? Yo creo que todos tenemos duelo por la pérdida. Sí. Hay formas diferentes en que las personas transitan ese duelo, ¿sí? Hay 4 etapas importantes que hay que siempre tener presentes. Primero es permitirse sentir la pérdida, ¿sí? Permitirse sentir que mis hijos ya no están en casa, que ya no soy el jefe de alguien, o que ya no tengo ese trabajo, que ya no me tengo que levantar temprano para ir a
a este trabajo que a veces me costaba trabajo ir, ¿no? Pero era parte de mi identidad también, permitirse sentir que mi cuerpo cambia, ¿sí? Y hablando de la menopausia. Entonces, la primera tarea es justamente permitirse sentir, reconocer lo que está la pérdida. Primero reconocer la pérdida, sí. Es la primera tarea, reconocer la pérdida, y la segunda es permitirse sentir. La tristeza no cancela la pérdida, no cancela el duelo, porque mucha gente dice, es que no debes de estar triste, debes de dar gracias porque pues ya trabajaste mucho, tienes tu jubilación, vas a descansar. O sea, eso no cancela la pérdida, ¿sí? Hay que permitirse sentir triste, aunque estás orgullosa porque tus hijos son independientes, ¿sí? Permitirse sentir triste o permitir el dolor, aunque tu cuerpo ya no es el mismo. ¿Qué pierdes con la menopausia? Pierdes muchas cosas también. La identidad, ¿no? La identidad que tienes como ser mujer, sobre todo muchas mujeres relacionan la fertilidad con ser mujer, ¿no? Todos los cambios hormonales que vienen junto con la menopausia, ¿sí? Pierdes un sueño reparador y tranquilo. La prima de un amigo, sí. Pierdes mucha tranquilidad. Pierdes el estar en una reunión tranquila y no que te entre un bochorno. O sea, sí hay muchas pérdidas, sí hay incomodidades, digamos. Y también cómo lo quieres vivir, porque hay quien se tira al drama y hay quien, pues dices, esto me está tocando, ni modo. Y hay quien lo vive en un periodo muy breve, y o sea, es parte de nuestro cambio hormonal, ¿no? Entonces hay personas que lo viven más tiempo y otras menos. Va a depender mucho también de tu sistema, ¿sí? Pero al final el camino es una pérdida, porque ya no eres fértil. Entonces si tienes esta identidad muy arraigada en tu fertilidad, obviamente te va a pegar mucho. Hay muchas comunidades, no sé si sigan existiendo, en donde una mujer que ya no puede tener hijos pareciera que pierde un poco el valor para el esposo, para la comunidad, así, frases como, es que ya no sirve. Exacto. ¿No? Tuvo muchos hijos, pero ya no. Todavía creo que sí existen en algunas comunidades, en algunos países, en donde quieras, pero sí se pierde esa idea de muchas mujeres de nací para tener hijos. Entonces ya no puedes tener hijos, entonces ya no sirvo, ¿o cómo está el asunto? Es algo muy cultural, inclusive también en México creo que puede haber por ahí algunas comunidades, sí. Es cultural, y sí eso impacta mucho, ¿no? Va a depender mucho de la persona también, dónde tienes centrado tu valor, dónde tienes ubicado tu valor. Pero al final el camino es una pérdida y necesitas también reconocer esa pérdida, reconocer que ya no vas a ser fértil, que ya vas a tener los bochornos, ¿no? Los cambios a lo mejor de humor, tal vez también ya no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Porque pues ya es el inicio donde ya empiezas a una etapa nueva, donde a lo mejor ya no eres tan ágil como antes o tan fuerte como antes, ¿sí? Y entonces permitirte sentir. ¿Pero qué es, Elene? Una aceptación, porque no podemos hablar de resignación, sino más bien de aceptar. Es aceptar, justo, o sea, reconocer, permitirte sentir, aceptar el cambio, ¿sí? Y encontrar una nueva identidad. Esa es la parte más visible de las 4 tareas del duelo. Encontrar. El encontrar, porque es ya cuando tú ves que te estás adaptando a tu nueva realidad, ¿no? Entonces dices, bueno, ya sé que mi hijo ya no está aquí o mi hija ya no está aquí, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? Y eso se ve muy marcado con personas de la tercera edad, que una vez que se jubilan, siento que hay dos opciones, tenemos 2 opciones. El que se deprime, el que yo fui jefe o yo fui lo que sea, ya no soy, y entra en una depresión y empieza con los achaques, o el que dice, siempre quise aprender a tocar la guitarra, entonces ahora, o siempre quise estudiar tal cosa, y ahora me voy a estudiar tal cosa, o clases de pintura, qué sé yo. Entonces resignificas lo que estás viviendo en ese momento. Sí, te empiezas a adaptar a la nueva realidad y entonces buscas esta resignificación. ¿Qué voy a hacer ahora? Y buscas crear tu nueva identidad. La identidad se crea con creencias y valores que traemos desde chiquitos, pero puede haber ajustes, con metas. ¿Cuáles son tus nuevas metas? ¿Cuáles son tus nuevos objetivos en esta nueva etapa? ¿Sí? Y con tu intimidad. Entonces esos 3 pilares son para crear tu nueva identidad. La identidad no es estática, vamos cambiando conforme vamos creciendo. Entonces es reconocer, permitirse sentir, adaptarse a la nueva realidad y encontrar un nuevo sentido. Y esto pasa con lo que dices de la jubilación, pero también antes,
Ahora pasa que muchos jóvenes pues, logran algo que querían, o sea, ya son estrellas de cine o ya publicaron un libro o etcétera, y de repente tienes 30 años y dices, ya, ¿cuál es mi sentido de vida? Ya logré estar en Hollywood, no sé, ¿no? Entonces, casos donde pierden también su identidad y tal vez socialmente no se identifica como un duelo, ¿no? Pero sí entran como en depresiones y bueno, ahora me imagino que es un duelo. Tristeza profunda, ganas de no hacer nada, ¿no? El no encontrar nada que te motive o una satisfacción hacer las cosas, todos esos son señales de que puedas estar en medio de un duelo, ¿no? Y entonces no hay un tiempo necesario para sanar este duelo, para transitar este duelo, pero más bien lo que se hace con ese tiempo es lo que importa. Y creo que les pasa también, o nos pasó a muchos cuando terminamos la carrera, que dices, estudié toda mi vida ha sido en la escuela, y de repente te gradúas, ay, qué padre, me moría de ganas de que ya llegara este día. Llegó este día y ahora qué voy a hacer después. Entonces yo creo que duelos vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Acabas primaria y te duele dejar la primaria. Acabas todas las etapas que vas cerrando, si no las cierras bien, se va sintiendo cositas. Pierdes tu etapa de estudiante. Claro. Pues es una pérdida. Claro. ¿No? ¿En dónde entra la tanatología? ¿Cuándo buscar a un tanatólogo? Cuando empiezas a sentir que ya no puedes tú encontrar justamente este nuevo sentido, ¿no? O que no puedes reconocer la pérdida, que te cuesta trabajo reconocer la pérdida. Porque eso pasa muchísimo, sobre todo en esos tipos de cambios. No quieres reconocer porque dices, pues que estoy bien, ¿sí? Y es la tarea que más trabajo nos cuesta, el dejarte sentir. Es que ¿por qué voy a llorar si pues, puedo conseguir otro trabajo? Ya detecté que sí estoy triste porque ya se me acabó la chamba, ya me jubilé, ya lo que sea. Y luego te jubilas sin pensión, eso es más triste. Más triste. Pero bueno, ya detecté que sí. ¿Qué voy a hacer si no puedo con mi tristeza? ¿Cuánto tiempo es lo normal? Se va el hijo y deja el nido vacío. ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo determinado, o sea, lo que la gente marca más o menos, las teorías son 6 meses. Sí. Si se prolonga más de 6 meses ya puedes entrar en un duelo prolongado, en un duelo crónico, ¿sí? Pero a mí no me gusta mucho poner este tiempo porque entonces te sientes justo presionada, ¿no? Ya voy a cumplir 6 meses y sigo o ya, triste. ya salgo, o sea, no, tienes tú que dejarte transitar por este duelo. Porque además muchas veces es intermitente, ¿no? O sea, como que estás triste, no quieres hacer nada, pero una semana ya estás feliz y luego te acuerdas un día y te pones triste y puede ser así como salteado. Sí, o sea, de hecho el transitar por este duelo no es en línea recta, puedes justamente estarte regresando, ¿no? Y si nos vamos un poquito a Kubler-Ross, que maneja las 5 fases, negación, tristeza, negociación, culpa, pues puedes estar justamente regresando, ¿no? A veces te sientes triste, luego ya te sientes mejor, luego otra vez viene la culpa o luego ya no lo aceptas. El chiste es ir transitando por eso. Y cuando lo vas transitando, vas sintiendo que aunque regreses a la etapa previa o a volverte a sentir triste, ya no es esa tristeza profunda, ¿no? Sí. Es encontrarle justamente este significado a la pérdida y entonces adaptarme y encontrar un nuevo sentido de vida. Ahorita que mencionas el sentido de vida de las personas que van cambiando, igual, o sea, creemos que tenemos un sentido de vida y ahí se va a quedar. ¿Qué pasa cuando ya lo alcanzas? No es Necesitas crear otro Claro. sentido de vida, es un objetivo de vida. Mi pregunta más bien era, ¿cuándo consultar a un tanatólogo? No me tengo que esperar los 6 meses. Si a los 2 meses estoy que me muero de dolor, pues es como cuando vas al doctor, ¿no? No te esperas. O sea, puedes consultar al tanatólogo inclusive desde antes de la pérdida. O sea, si sabes que ya vas a entrar a la menopausia, Para prepararte. puedes empezar a buscar este acompañamiento, esta intervención profesional para ayudarte justamente a encontrar ese sentido o este nuevo sentido. Puede ser ya después de que tienes la pérdida y si ves que ya no puedes controlarla, que si ves que estás muy triste, que si ves que, o a veces te mandan también, a veces la familia te manda con el tanatólogo. Y tú puedes buscar ayuda cuando sientas que la necesitas. Creo que hoy en día ya es más aceptado socialmente el que tú vayas al psicólogo, vayas con el tanatólogo. Antes, pues no era aceptado.
Ni que estuviera loco, te decía. Exacto. ¿No? Ya cambió, afortunadamente. Ya cambió, sí. Esto ya cambió. ¿En dónde podemos contactarte, Selene? 442-423-1149 y me encuentro en el Medical Center Juriquilla a sus órdenes. 442-423-1149 para que ustedes se puedan contactar y miren, si nos la podemos pasar bien, qué necesidad de estar De mal. estar sufriendo. No, Sí. si se puede, si hay caminos. Muchísimas gracias. Al contrario, Gracias, un gusto. Selene. Gracias. El de los martes ya está aquí con nosotros. Vamos a ver de qué nos va a platicar el día de hoy. ¿Por qué repudiar, digo yo? A ver, ¿qué necesidad? El de los martes, ¿cómo estás, Eric Espinosa? De maravilla, mi Qué querida bueno. Meli, de maravilla. Me da mucho Para los que no me ven, pues escúchenme, nomás la maravilla. Y la para los maravilla. que te ven ya se nota. Disfruten. Lo que se ve no se juzga. Pueden hacer ahí ¿saben? un closed caption y ahí me guardan para un ratito, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué repudiar? Ya habíamos dicho que era repudiar, Y, ¿no? y voy al, no tanto el por qué, sino para qué repudiar. Y quiero hacer la observación de que esta sesión de este martes la dedico a una persona que justo me increpó en redes. Bueno, no increpó, soy muy agresivo, sí. no. Me Te sugirió preguntó, y me preguntó ok. en redes, sí, seamos correctos con el lenguaje. Oiga, ¿yo para qué querría repudiar eso? ¿De qué me sirve? Y entonces dije, pues tiene razón. O sea, estoy dando por hecho que mi audiencia domina lo que es el repudio y la sesión. Y pues bueno, luego no todos lo cachan. Entonces vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no. Hoy voy a ser un poquito más práctico, poniendo algunos ejemplos para que entendamos dónde va lo que es el repudio. Nada más, en resumen, repudiar es lisa y llanamente renunciar a algo que no es propio, no es tuyo, rechazas. Entonces, lo voy a jugar con lo que es el tema de la herencia. ¿Me viene la herencia? No la quiero. Es como la roña, ¿no? Yo no la quiero, ni me toques. En el caso de la cesión es diferente. La cesión, dijimos, es transmitir algo que es tuyo. Yo ya caché unos derechos, ahora los transmito. Aguas. Las dos, con o sin testamento, pueden estar utilizándose. Las dos, con o sin testamento, pero sus consecuencias son abismalmente diferentes. Ahí va, ¿eh? No se me pierdan. Voy primero materia sucesoria, y en materia sucesoria nos puede ayudar a pagar menos impuestos. Primer ejemplo, muere mi papá y mi papá me deja a mí como heredero. Yo a mis 62 hermosas primaveras digo, ya para qué quiero bienes. No me siento ruco aun cuando esté en la tercera edad. Me siento joven y bello, pero doy paso a mi descendencia. Y digo, oye, y si yo me hago a un lado y pasa a mis hijos, entonces yo podría decir, repudio la herencia del papá, de mi papá, y va del abuelo directo hasta el nieto. ¿Qué es lo que se generó ahí? Un solo pago de impuesto traslativo. Del abuelo al nieto. De lo contrario, hubieras De pagado lo contrario, hubieran impuestos sido tú, dos. Del abuelo a mí, a ti y ambicioso, y a tus hijos. y lo de mí a mis hijos, 2 impuestos. Hasta ahí, palomita. Nos vamos cachando bien. Vamos. Un repudio hay que tener mucho cuidado, porque un repudio llama a los descendientes o a los parientes más cercanos. Ayer fue un cliente al despacho que me dio una noticia espantosamente horrible. Yo tuve un compañero que conocí en el extranjero y luego lo continuó aquí en Querétaro con su amistad. Me entero que en abril se murió. Era una persona un poco extraña porque vivía solo. Ya era solo, ya no tenía padres. Él vivía con un tío que le hacía papá, pues no, ya no tenía el tío, se murió, no tuvo hijos, no se casó y entonces me dice este amigo de él, oye, se murió ¿y quién sigue? Pues hay que abrir la sucesión, hijo. Pues sí, pero ¿quién la abre? Pues si no hay nadie, cualquier interesado, cualquier acreedor, cualquier deudor la puede abrir. Y el chiste es ver a quién llamamos, porque la ley ahorita que les digo, el repudio llama a los descendientes. Perdón, Eric, ¿cómo se abre una sucesión?
Acudiendo o ante un notario o O sea, ante un juez. cualquiera puede ir y decir, Sí. a mí el muerto me debía dinero o yo le debía. Demuéstrame que eres el acreedor y bueno, pues abrimos la sucesión. Nada más que si tú vas como acreedora conmigo, te voy a decir, pues sí, nada más que necesito a los herederos. Entonces te voy a decir, vete al juzgado, donde al juez le vas a decir, oye, mira, a mí me debe este chavo, está muerto, yo sí tengo interés en que se abra la sucesión, manda a llamar a parientes más cercanos. Se llaman siempre a los parientes que están dentro del 4º grado. Más allá del 4º grado, pelufas. Este sujeto que les digo, no tenía parientes ni en el 4º grado. Y entonces dices tú, ¿y ahora qué sigue? La mitad es para la universidad, la otra mitad para las instituciones de asistencia privada. Pero no me quiero ir a la herencia. Sí sucede eso, ¿no? No, ¿verdad? es muy raro. Como que los mexicanos siempre tenemos algo. Es muy raro, es Sí. muy raro. Ok. La verdad es que eso es muy raro. Sobre todo, si tienes bienes, siempre aparece quien se Claro. hace pasar por dueño. Ok. Pero yo estaba en el repudio. En el repudio decía yo, mando llamar a la descendencia. ¿Hasta el 4º grado? No, llamo a la descendencia a la siguiente nada más, al siguiente cadenazo. Entonces, si papá no está, mando llamar a sus hijos. Pero, cuidado, en una sucesión intestamentaria, aquí voy a comenzar a complicar los ejemplos, ahorita voy con el segundo. En una sucesión intestamentaria, yo mando llamar a los hijos del pre-muerto, el que murió antes que yo. Ejemplo, tengo 5 hijos. Yo no quiero dejar, así como los dedos de mi mano, yo no quiero dejar al gordo como heredero. ¿Por qué? Porque me cae gordo, punto. O ya le di, ya no me cae gordo, es mi hijo. Ya le di. Entonces, quiero dejar a estos 4. O fue más mal hijo, fue ingrato, lo que tú quieras. Quiero dejar solamente estos 4. Y entonces yo digo, dejo al 1, 2, 3, 4, al 5 ni lo pelo. Si yo lo dejo así en un testamento, dejo al 1, 2, 3, 4, padrísimo. Pero ¿qué crees? Que el 1 se muere antes que yo. Y entonces cuando yo fallezco se abre la sucesión. ¿A quién dejó? Al 1, 2, 3, 4. Oye, pero el 1 ya no está. Entonces la parte de ese 1 es un intestado mío como papá. Y si se abre un intestado mío, ¿quiénes son mis herederos? Los 3. Los 3 más el gordo que yo no quería. Porque el gordo sigue siendo mi hijo. Y entonces ahora el gordo también cayó en la herencia. A menos que lo hayas puesto en el testamento, que nomás le das a los 4. Es que así lo puse. Yo le dije nada más a los 4. El gordo no. Pero sí. Pero no preví qué pasaba si uno se me moría antes. Como no lo preví, este se muere antes y entonces se queda una parte mía sin testar. Y entonces resucitas al gordo que no querías. Entran todos mis herederos parejos. Yo hubiera pensado que la parte del dedo chiquito se hubiera dividido entre los 3. No, porque así no lo preví en mi testamento. Okay. Esa es parte de lo que tenemos que hacer cuando vayamos precisamente ante el notario. Si tu notario no te lo pregunta, pregúntaselo tú. A ver, por piedad, seamos tantito humanos. Es que él es el experto. ¿Y que tú no eres humano con tener inquietudes? Oiga, licenciado, ¿y si el del meñique se nos pela, qué hacemos? ¿No? El número 1, ¿qué hacemos? Pues verdad, sí es cierto, hay que prever por si se nos pela. Y entonces tenemos que decirlo, porque de otra manera nos estamos quedando cortísimos. Pero no termino ahí todavía. ¿Qué pasa si en un momento dado, en Querétaro, por ejemplo, traemos un caso muy particular? Vamos a pensar, esto es Querétaro, Cada estado tiene su... Sí, creo que este sería un ejemplo. Vamos a ver aquí, vamos a ver a Amelia, qué tan abogada nos sale. Ahí va. Sopas. Órale, Amelia. Examen. Este soy yo. Yo no tengo hijos. Yo no estoy casado. Tengo 3 hermanos. Va a parecer como zapatería. Bueno, tengo 3 hermanos. Me muero yo. Y entonces, dice la ley, los parientes más cercanos excluyen a los lejanos. Sí tengo, vamos a pensar que tengo madre, para que siquiera se oiga bonito. Sí tengo mamá. ¿Quiénes heredarían en primer lugar? ¿Meluchis? ¿Hacia arriba? O sea, la mamá. Mi mamá. ¡Sas! Que aprendí después de 30 años y no aprendo. Tengo una humilde casa, y entonces pues yo heredo a mamá porque yo no hice mi testamento, fui muy irresponsable, no hago testamento. Mamá va a heredar. Y mamá dice, oye, ¿y si yo repudio, quiénes heredan? Los 3 hijos. Los 3, que son mis hermanos. Son tus hermanos, son mis los hermanos hijos de tu mamá. En Querétaro,
tu ley te dice que si tú heredas a un ascendiente o a un descendiente, está exento de impuestos, ¿de acuerdo? Pero a los ¿Se hermanos, quitó mi mamá? ¿no? Mi mamá, que los va a heredar a mis hermanos. Pero mi mamá ya no está, entonces, ¿quiénes quedaron? Los hermanos. Si no, sí está al pendiente, Amelia. No. Quedaron los hermanos. Sí, claro. Entonces, al pasar mi herencia de mi persona a mis hermanos pagan impuesto. ¿Por qué? Tenga usted, Porque porque así no son dice. descendientes, punto. ¿Qué me convenía que mi mamá heredara? Oye, está exenta, sí. Y luego cuando ella se muera, no, espérate, no la dejes que se muera. Que done la nuda propiedad a los hermanos y entonces ya vamos a pagar un 50%. O espérate a que se muera decentemente y hereda otra vez exenta porque es su única propiedad y va a sus descendientes, que son los demás hijos. ¿Checaste? ¿Sí le cachaste? Ahí estamos No, por el hombre. próximo martes. Está buenísimo esto, hasta el examen me hiciste sudar. ¿En dónde te encontramos? Redes sociales, notarías 10 y 48 y los teléfonos que tú te los dominas de memoria. 442-212-1100 y Ajá. 442-125-3058. Perfecto, ¿qué no, 10? estoy con todo, muchísimas De maravilla, gracias. que estés Hasta muy el bien. próximo martes. Vámonos con Ana Descalza, tiene una entrevista interesante, pónganle atención. Vamos a hablar de cachalotes y de cosas bien interesantes como cómo tienen a sus crías. Y para esto tenemos a la experta Fabiola Guerrero de la Rosa. Bienvenida, ¿cómo estás, Fabi? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Primero, danos una referencia para los que no sepan qué son los cachalotes. Bueno, un cachalote seguramente todo el mundo lo ha visto porque es el protagonista de Moby Dick. También sale en Pinocho, la ballena que se comía Pinocho, también es un cachalote. Y es un odontoceto, es un cetáceo, pero tiene dientes, es el más grande y tiene una cabeza cuadrada, entonces seguramente a la gente le va a venir a la cabeza. Ok, y estos animales me parece que son bastante misteriosos, ¿no? Son bastante misteriosos porque bucean grandes profundidades, pueden bucear hasta 3,000 metros por 1 hora, es decir, lo que dura una telenovela, un capítulo, una serie, ¿no? Ellos la pueden pasar abajo tratando de encontrar comida. Entonces, sí, bucean muchísimo, es relativamente difícil verlos, pero ahora los estamos estudiando. Oye, hablabas algo del nacimiento. ¿Cómo puedes ver cuando nace un cachalote? Bueno, este fue un evento fortuito que pasó en Dominica y eran unos investigadores que estaban siguiendo a los cachalotes, normalmente los sigues, y de repente empezaron a ver que los cachalotes empezaban a socializar y cambiaban de conducta. Y después se dieron cuenta, ellos tenían un dron, ¿no? Y aparte estaban grabando, estaban tomando fotografías, y se dieron cuenta que de uno de los miembros que ellos ya conocían, salía un pedúnculo de la parte vaginal. Entonces, era el nacimiento de un cachalote, ¿no? De un bebé. Entonces dijeron como, wow, ¿no? Se esperaron a registrar todo, a documentar todo, y ahí se dieron cuenta de un montón de cosas interesantes. Yo creo que es complicado, ¿no? Ver en general un delfín, una ballena, ver que tengan crías. No sé si se ha documentado eso muchas veces. De hecho, de las 93 especies de cetáceos, solo 9 se tiene registrado, ¿no? Cómo nacen estas crías, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los humanos, las crías nacen casi siempre por la cola. Entonces sale primero la cola, el pedúnculo, y después al final sale la cabeza, ¿no? Para evitar que se ahoguen, porque tienen que respirar, no tienen que salir a respirar. Claro, porque necesitan estar en superficie. ¿Cómo le hace un bebé recién nacido para poder respirar? Justo eso es bien interesante con lo que sale en el video, porque se dan cuenta que los cachalotes tienen algo que se llama flotabilidad negativa, que es básicamente que se hunde. Entonces nace y es como si fuera un lastre, una piedra, y se hunde. Entonces, para evitar esto, el resto de los miembros de esa unidad, que eran las tías, la abuela, la hermana, incluso un tío, ¿no? Se acercan y sacan a la cría, ¿no? Y la tienen en superficie para ayudarle a respirar, ¿no? O sea, durante varios minutos se ve que ellos están tocándose entre ellos, ¿no? O sea, y cambian el comportamiento, cambian las vocalizaciones, y también, entonces, eso las ayuda a mantenerse en la parte de arriba. Y en otros de los videos sale que hay otras especies alrededor, ¿no? Entonces, también como protegerlo de cualquier cosa que le vaya a pasar, ¿no? ¿Hay sangre igual que en un parto humano?
Sí, en el video se puede ver que hay sangre. En realidad no hay tanta sangre como lo esperado en otros partos, porque es una adaptación al ambiente marino, ¿no? Sobre todo para tratar de evitar que los depredadores se acerquen o se llamen la atención, ¿no? Pero sí hay sangre, ¿no? Es un mamífero marino, entonces... Y entonces es como un parto colectivo. O sea, bueno, no pare uno, ¿no? Pero alrededor está la comunidad ayudando a recibir al bebé. Sí, claro. Eso es bien interesante porque ya se sabía que estas unidades sociales estaban formadas por individuos, muchos de ellos están relacionados o emparentados, ¿no? Entonces la mamá, la tía, la abuela, la prima, la hermana y compañía, pero también están algo que se llaman las comadres, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que estar emparentadas, pero lo que hacen es que todas cuidan de las crías. Entonces, de hecho, tú ves una cría, pero a menos de que hagas análisis genéticos, no sabes a quién pertenece esa cría, ¿no? Entonces es un cuidado colectivo, de hecho amamantan de forma colectiva también, ¿no? Entonces... O sea, varias mamás amamantan a la misma cría o se las turnan o cómo funciona. Sí, o sea, una cría no necesariamente va con su mamá para poder amamantar, ¿no? O sea, puede haber alguien disponible por ahí, ¿no? Y entonces aprovecha. Y también, entonces, cuando algunos de los individuos, ¿no? De las hembras, se van a bucear, ¿no? Para buscar comida, alguien se queda como cuidándolas, ¿no? Para evitar que lleguen depredadores o que algo les suceda, ¿no? Entonces eso es interesante. ¡Ay, qué bonito! Yo tengo un poco la idea de algunas ballenas, no sé, me imagino ballena azul o jorobadas, que va como la mamá y la cría. ¿Estos son grupos más grandes? ¿Es distinto a lo que se ve en otros cetáceos? Sí, normalmente con ballenas azules o jorobadas, ¿no? Son ballenas que tienen barbas, ¿no? Entonces se llaman misticetos. Y lo que sucede ahí es que parece que los grupos son más chiquitos, ¿no? Aunque el asunto ahí es que sus vocalizaciones las pueden registrar muy lejos, ¿no? Entonces puede que estén comunicándose con alguien más, pero nosotros pensamos que no, ¿no? Que son solo ellas. Y en el caso de los cachalotes o de los odontocetos, los sonidos son de alta frecuencia, los puedes escuchar de hecho, y entonces siempre se están comunicando entre ellos, hay grupos más grandes, se están asociando por décadas, ¿no? O sea, no es como algo de, ay, me encuentro y me echo un cafecito ahorita, ¿no? O sea, es algo que siempre están haciendo, ¿no? Conviviendo. ¿Y los grupos son principalmente de hembras, como decías, que había un tío, pero había más hembras en general? Sí, generalmente son hembras las que forman estas unidades sociales, ¿no? y que tienen como esta asociación a largo plazo. Pero lo interesante en este caso es que se vio un macho, tiene 15 años, es como un adolescente en cachalote, ¿no? Y lo que se ve es que ya se está yendo del grupo de su madre, ¿no? Pero regresa para eventos importantes, ¿no? Entonces, ¿qué evento más importante que un nacimiento para la unidad social, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Fabi, tú eres de las pocas personas en este planeta que ha estudiado cachalotes, o sea, y has ido cerca de los cachalotes. Platícanos cómo es, cómo puedes estudiar una especie que es tan enigmática y que pasa tanto tiempo abajo del agua. Bueno, lo que hacemos es buscarlos, principalmente con hidrófonos, ¿no? Un hidrófono es como un micrófono, como el que traemos, ¿no? Pero puedes escuchar cosas debajo del agua, ¿no? Entonces, una vez que los encuentras, hacen como secretarias, ¿no? Es como un clac, 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 como un claqueo. Y una vez que los escuchas, entonces dices, listo, hay cachalotes aquí. Y ahora falta buscar dónde están, ¿no? Entonces utilizas otro tipo de hidrófonos, un hidrófono que se llama direccional, para saber dónde están exactamente, ¿no? Vas, los encuentras y hay veces que tienes que esperar 40 minutos porque los cachalotes se acaban de ir a bucear, ¿no? Y no van a salir, ¿no? Pero una vez que salen pueden pasar 10 minutos en superficie porque después de ese buceo tan grande, ¿no? Pues tienen que recuperar el aire, ¿no? Tienen que recuperar las fuerzas. Y sobre todo es bien interesante cuando socializan, porque se quedan muchísimo tiempo en superficie, brincan, se restriegan entre ellos, cambian el tipo de vocalizaciones que hacen, ¿no? Se llaman codas. Entonces es el momento como de, bueno, chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a buscar más comida, vamos a navegar para acá, vamos a cambiar de dirección. Entonces eso... Como si platicaran. Sí, claro, ¿no? Entonces, después de eso... cuando salen, de hecho una forma de reconocerlos es que su aleta caudal, la cola, ¿no? Tiene marcas diferentes en cada uno, entonces es como tu huella dactilar. Entonces por eso los investigadores que estaban en Dominica sabían perfectamente quién era quién, ¿no? En esa, parece como espagueti de cachalotes, pero sabían quién era quién, ¿no? Entonces y a veces les ponen nombres, ¿no? Entonces de hecho la mamá se llama, ay,
Se llama Rounder, como redondeada. ¿Sí? Y su mamá se llama Lady Glow o algo por el estilo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene nombre y los biólogos después nos ponemos creativos, ¿no? Sí. Fabi, ¿hay cachalotes en México? Hay cachalotes en México, es bien interesante, están en el Golfo de California y es súper interesante porque parece que comen lo mismo que nosotros, nos gustan los calamares. Ay. Entonces, si alguien ha comido calamar empanizado, calamar gigante, ¿no? Resulta que compartimos dieta con ellos, ¿no? Entonces, es interesante. O sea que también hay calamar gigante en el Golfo de California. Hay mucho calamar gigante, pero es como en oleadas, ¿no? Y eso es interesante porque los cachalotes comen este calamar y entonces cuando se va el calamar, se van los cachalotes persiguiendo obviamente a su comida, ¿no? Pero ahora acaban de regresar, ¿no? Hace 2010 más o menos se fueron. Y parece que están regresando, ¿no? Entonces es un excelente momento para volver a estudiarlos y volver a estar con ellos. ¿Los cachalotes son especies en riesgo? Están en México, están en la NOM 059 de Semarnat, que eso es que tienen una protección, un cuidado especial, ¿no? Pero no están en riesgo como tal, la lista roja no los tiene como en riesgo, pero hay poblaciones que sí son más reducidas que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el Golfo de México, entonces sí hay que cuidarlas, ¿no? Porque pues rápidamente pueden declinar estas especies. ¿Qué se puede hacer para promover su conservación? ¿Qué se puede hacer? Básicamente cuidar su hábitat, ¿no? Ellos también son muy sensibles, por ejemplo, al ruido, entonces tienen problemas con ruidos. Por ejemplo, nosotros hacemos exploraciones para buscar gas, para buscar petróleo en los océanos. Grandes embarcaciones también emiten sonidos y eso provoca que los cachalotes, por ejemplo, cuando están haciendo un buceo muy profundo, salgan rápidamente y eso les genera burbujas de nitrógeno y les provoca una embolia y se mueren, ¿no? Entonces, esa es una de las actividades que se tendría que regular, ¿no? Fabi, a mí me parece un tema fascinante y súper interesante. Si alguien quiere saber más, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC y yo estoy en la Unidad de Microbiología Básica y Aplicada. Y les tengo un comercial así súper rápido, ¿sí? Porque la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina tiene una escuela en La Paz este verano y va desde el 5 al 14 de julio y todo el mundo está invitado, a cualquier persona que le interese conocer más de mamíferos marinos o algún biólogo o estudiante de biología o de ciencias naturales. Yo sí se los recomiendo que te escriban. ¿Tienes algún correo? Sí, es f.guerrero@uac.mx. f.guerrero@uac.mx. Ojalá que puedan ir a la Escuela de Mamíferos Marinos. Ahí nos vemos, va a estar padrísima. Inscríbanse para aprender mucho más de estas criaturas súper bonitas del mar. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, estamos en confianza. Regresamos. Doctor Martín Gallegos, qué gusto enorme tenerte aquí en el programa, oftalmólogo, estrabólogo, más muchos títulos que tienes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, me da mucho gusto saludarla. Oye, me encantó que escogiste justamente lo que estamos viviendo. El deporte. El deporte, la pasión del deporte que tiene que ver con... Sí, es México, claro, es una pasión. Me encanta. ¿Qué tiene que ver con la visión? Nada. Ok. No, a ver, explique, no vean de cerca la tele. No, yo dije algo. tiene que ver todo. Sí. El fútbol como deporte es extraordinariamente completo. Fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad, velocidad de reflejos. O sea, es un cóctel. Para el futbolista, para el que ve el fútbol en la pantalla, no significa nada. Emociones, Oye, social. pero ¿qué tal le damos instrucciones? Sí. ¡La hubieras metido! ¡Ay, la Lo hubieras tenías! hecho. ¿Por qué no? Y de eso quiero hablar, es un contrasentido. O sea, el fútbol como deporte es fantástico para el desarrollo del sistema visual. Metan a sus hijos, que este mundial sea un aliciente para que metan a sus hijos al fútbol, al béisbol, a lo que puedan. El deporte es el principal entrenador del sistema visual. A ver, tú estudias el cerebro. Cierto. Y la relación del cerebro con los ojos. Correcto. ¿No? El Ya. libro ese maravilloso, que no entiendo nada, pero los científicos sí entienden, tiene que ver justo con la
neurología, neurobiología. Correctísimo. Ok, ya Por me el estoy sistema aprendiendo. visual entran la mayor cantidad de las aferencias de lo que llega del mundo exterior, por el sistema visual. Y sistema visual no es solamente son los ojos, es todo lo que percibimos auditivamente, se conforma la visión también. Con táctil, no se diga una persona invidente o con pobre visión, cómo se transforma su visión en más táctil, en más cinética. Los mismos canales que utiliza una persona que ve, las utiliza una persona ciega para ver en su mente el entorno, imaginar la situación para posicionarse. Son los mismos trayectos, es la misma gran avenida. Y esa avenida a veces está muy transitada. Y esa avenida viene en dos grandes piezas, la del lado izquierdo y la del lado derecho, y cómo se acoplan. Y el deporte nos sirve mucho para que se vayan los vehículos bien, en orden, para que se transiten entre los dos hemisferios, para que tengas nuevas habilidades visuales. Es decir, el deporte es muy completo, es tan completo que hay toda una especialidad en la optometría, que es optometría del deporte. En México está surgiendo, en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos es, y además les pagan un dineral. ¿Y qué estudia? ¿Cómo ve un deportista Bueno, el diámetro? ¿Cómo alcanzan a ver más? Ahí empieza, desde la selección del deportista. Cómo están sus movimientos, que le llamamos sacádicos, cómo está su campo visual, su estereopsia, su profundidad de campo. Todos esos estudios son un performance. Necesita llegar con algo el jugador que lo tenga ya de manera innata y a partir de eso poderlo subir de nivel. Porque, o sea, no sé, yo he visto, por ejemplo, a chinos jugar ping pong y yo no veo la pelota, pero se escucha que le pegan y yo digo, Sí. ¿cómo le hacen? Y, por ejemplo, no puedes ver la pelota más que con la retina periférica porque es movimiento y es algo bien interesante. Tenemos dos tipos de visión en nuestra propia visión. Sí. Una que es central, de detalle fino, muy estática, que vea color, que ve con precisión y todo. Y otra que es periférica, donde vienen todos estos reflejos con la pelota. Y lo que se entrena en estos jugadores de alto rendimiento chinos de ping pong es la retina periférica. Son sus reflejos, no es de que vean la pelota. No la están viendo. No. Y además, déjame decirte, es una estructura mucho más primitiva la de la visión periférica. Por ejemplo, una rana. Maturana decía, no, pues una rana no hace nada, o sea, está quieta, ¿no? Le pasa Pero le algo pasa a pequeñito la mosquita y se la come. ¡pum!, le da luego. Si es pequeñito, se mueve y es oscuro, Me lo le como. da, no pregunta de qué tipo de A ver mosca. si me gusta. A ver si cómo está están las babosa, alitas. No. Y entonces en el deporte tienen que ver si es un deporte más periférico, más central. Y todo este tipo de evaluaciones los hacen los optometristas del deporte. Oye, doctor, hay Sí. personas que te dicen, ¿dónde está la taza? Ahí, ¿en dónde? Enfrente de ti. Sí. No la veo. Uy, aquí. Sí, Es que desespera un poco. Sí. ¿Por qué? Hay o habemos quienes no vemos lo que está a la vista. Ya Sí. olvídate de la pelota de ping-pong, ¿por qué no veo eso? Tenemos básicamente dos sistemas. Uno que se llama que va por una vía que se llama dorsal y otra que se llama ventral. La vía ventral es la más específica para la visión central. Es con la que responde a la pregunta, ¿qué es lo que estoy viendo? La vía dorsal responde a la pregunta, ¿dónde está lo que estoy viendo? Y hay personas que tienen un desequilibrio total entre las dos. La tienen enfrente y no la ven. Sí. El niño distraído. Hay niños que están viendo la mosca y no saben, oye Pepito, voltea, ¿qué? ¿Dónde está el Están lápiz? Aquí está el focalizados. lápiz. Y hay otros al revés, Sí. que están en todos lados menos en misa. ¿Se puede desarrollar para quien es de vista corta, Así les es, digo yo? Sí se se puede. pueden compensar, tratar de acoplar y eso se tiene que hacer con terapia. Es un tipo de terapia que se llama terapia visual, que la dan precisamente los optometristas, que son los que se dedican a la ciencia de la visión, no a la parte oftalmológica, estructural, quirúrgica, de enfermedades, no, sino a la función de la visión. Y son ellos los que te ayudan, porque hay quien es, por ejemplo, muy central, y nada periférico. O al revés, ¿no? Muy Muy periférico. periférico y nada central. Y entonces te van ayudando a que los dos sistemas se igualen. Bueno, es difícil que se igualen, pero por lo menos que se lleven equilibre muy un poco. bien y todo. ¿Sí? Entonces, la recomendación por lo que veo es que
si tienen niños pequeños, métanlos a hacer algún deporte. Métanlos a hacer un deporte y que se hagan una evaluación optométrica por lo menos. Ya si el optometrista determina que tiene un problema oftalmológico, no los derivan los oftalmólogos, desde luego. Pero si no trata esos aspectos de la vía visual y todo esto que son muy interesantes. Ahorita lo podemos ver en el fútbol, ¿no? Todos están los deportistas de alto rendimiento y hay otros que ni vieron el balón. Pues, ¿qué pasó? Si lo Te tenías desacoplaste, compañero. Y todos nosotros como titiriteros queremos mover los cables desde la pantalla. Nosotros como adultos, si hacemos un deporte, ¿también mejoramos nuestra visión o no? Claro, hay que hacer, mira, el desarrollo humano sigue los mismos pasos de la evolución. Empezamos así como embrioncitos y todo, y vamos creciendo y todo. Tenemos que aprender una parte felina, que es gatear, que después te pones de pie y todo esto, y hay que llevarlos. Pero hay quienes nos saltamos. Por ejemplo, tu servidor se levantó a caminar a los 9 meses y yo nunca gateé. Y dime cómo soy de desorientado y distraído. Entonces, con la terapia te llevan a esas etapas que las vuelvas a hacer. Son asignaturas que les debíamos al sistema visual. Se habían quedado pendientes. Se habían quedado pendientes. Claro. Y entonces empiezan con movimientos oculares, te ponen ejercicios, terapias, y además son de lo más divertido y bien completas, ¿no? Y cuando te das cuenta, tú mismo dices, oye, pues ya me estoy orientando. O no, tú como adulto que acabas de decir, los niños que traen problemas escolares, que se atrasan, se distraen, no encuentran su lápiz. Bueno, pues hay que enseñarles el proceso visual. No me refiero a ver 20/20, agudeza visual, pero no, el proceso visual. Y desde luego, el deporte es el complemento perfecto. ¿Ok? Niños o adultos con TDA, que hoy está tan de moda, ¿tiene algo que ver con este cerebro que no ven las cosas o que todo se le olvidan o que todo pierden? Es complejo, pero mejoran muchísimo con terapia visual. Si Visual. tienen bien el subsistema visual, uno de los grandes subsistemas de la corteza cerebral, que es el sistema visual, si no es que el más importante de todos ellos, si tiene bien el procesador, quizás va a tener siempre su problema, pero se le va a notar menos, lo va a tener menos grave, no tan profundo. Que no lo sufra tanto. Que no lo sufra, porque si aparte de todo no lo orientamos visualmente, fácilmente va a ser estigmatizado, fácilmente va a ser socializado, va a ser marcado, etiquetado. Y no quedarnos eso, con un medicamento, ¿no? Muchas cosas que se pruébale, pueden hacer. ¿no? Antes Claro. de doparte, O además pruébale de. por otro. No digo que no lo haga, Claro. por algo lo manda el médico, ¿no? Sino que, y no digo que sea otra alternativa, yo digo que más bien son complementarios. Pero de nada sirven puro medicamento sin el entrenamiento, sin la terapia visual, sin el deporte, sin una vida sana, una alimentación sana. O sea, van de la mano. Somos, holísticamente, los seres humanos somos muy complejos. No podemos descuidar nada. En el momento que descuidas esto, alguien paga la factura. ¿Qué pasa con los músicos? Quiero pensar en un pianista que con la mano izquierda toca una cosa y con la derecha toca otra. ¿Qué pasa en el cerebro de estas personas? Depende si es músico de nota o si es músico lírico. El músico lírico desarrolla muchas partes de la corteza visual, la parte imaginativa, holística. Y el otro al revés, una parte más matemática, más estructurada, más mental. Los dos desarrollan, pero son facultades completamente diferentes. Pero vierten los dos en el sistema de digitación, que es muy complejo. Y entonces se balancean entre los dos. No podemos decir que uno es mejor que el otro. Uno pues, estudia, es un esfuerzo, es A, B, C, es un sistema constructivista, el otro es un sistema holístico. Y funcionan partes diferentes del sistema, muy diferentes. Y por Pasa lo ejemplo, ahí mismo la con- vista, perdón. Sino con el fútbol o con los deportes, es que pensaba en un músico y en un deportista. ¿Estás estimulando las dos partes del cerebro de alguna manera? Digamos que en el caso del músico son estructuras que tienen que ver con la creatividad, muy anteriores, muy superiores. En el deportista, el deber ser es tratar de motivar estructuras menos superiores, lo que Piaget le llamaba las funciones cerebrales superiores, no. De hecho, tiene que ser muy dedicado a la parte refleja, a la parte mesencefálica.
Porque si el deportista tiene que pensar para dar el golpe, ya le ganó el tiempo. Tiene que aprenderlo a hacer casi de manera inmediata y asertiva. Es muy complejo. Y a veces para lograr eso necesitas tener un sistema visual que se le llamamos primitivo. Tiene que ver con estabilizadores, controladores, núcleos basales, otra parte del cerebro más abajo. Esa es la que se tiene que aprender a sistematizar. Porque en el momento en que el jugador tiene que pensar dónde viene la pelota, que lo tiene que hacer, es parte de la inteligencia del fútbol. Pero en su entrenamiento, la mayor parte está articulado con estos reflejos óculo-vestibulares, óculo-manuales, que tienen que ver con esas destrezas. Y son esas destrezas futbolísticas las que entrena justamente optometría del deporte, junto con el entrenador y todo. O sea, es toda una ciencia, ¿eh? No crees que nomás ya salió a la cancha y le echa muchas ganas, ¿no? Tenemos la oportunidad de verlos en la cancha. Sí, en la cancha. Maravillosamente. Ahora nos vamos a fijar. Vas a ver. Yo Martín creo que Gallegos, sí. Muchísimas gracias. Claro, Además, estamos por aquí. De oftalmología, de estrabismo, por supuesto que te llamen 442-111-8737. Eso es memoria, ¿eh? Luego te digo. 442-111-8737. Martín Gallegos, muchísimas gracias. Muchas gracias por Nos estamos venir. viendo. ¿Han escuchado esto de la semiología de la vida cotidiana? Algunos de nosotros sí, pero vamos con la experta para que nos lo explique. Continuamos. Gracias. Muchas gracias. Ana Bonizone, ¿lo dije bien? Muchísimas gracias. Nos vas a platicar de semiología de la vida cotidiana. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es la semiología Pues de la bueno, vida cotidiana? este modelo de semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, que lleva dando cursos de semiología desde hace más de 40 años y consiste en el estudio de la persona fundamentalmente. Semiología, el término semiología es acuñado por un lingüista suizo, Ferdinand de Saussure, que él dijo que la semiología estudiaba la vida de los signos en el seno de la vida social. Y entonces el doctor Ruiz Soto toma este término y lo adapta a la vida cotidiana. ¿Pero para qué? Para hacer un modelo en el cual se pretende que la persona, a través de un desarrollo de conciencia, eleve su calidad de vida y esto incida directamente en la persona, en la pareja, en la familia, en la sociedad. Porque desafortunadamente en el sistema educativo tradicional pues estudiamos física, matemáticas, química, etcétera, pero los grandes desconocedores o el gran hoyo negro está en el conocimiento de uno mismo y de eso se trata, ¿no? De empezar a conocernos y entendernos para poder así pues vivir la vida en plenitud, porque lo que se busca es esto, la plenitud de la persona. ¿Cómo puedes acercarte a conocerte a ti mismo? Pues fundamentalmente con este modelo que consta de 12 cursos. El primer curso, que es fundamental, es el parteaguas, es el conocimiento de uno mismo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es la reconciliación con lo que llamamos en semiología nuestra intrabiografía, porque todos tenemos una biografía, podemos levantarnos y entonces alguien nos filma y pues nos despertamos, nos bañamos, desayunamos, salimos a trabajar, estudiar, pero esa es la biografía. Pero lo que sucede adentro de cada uno de nosotros, solamente nosotros lo sabemos. Entonces consiste en estudiar profundamente todo lo que ocurre adentro de nosotros, conocernos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué somos como somos, y para esto existen estos 12 cursos en los cuales va desde el conocimiento de uno mismo, huella de abandono, heptagrama, erotismo y castidad, proyecto de vida, semiología de la felicidad, vocaciones de vida, semiología de la muerte. Son los cursos entre básicos e intermedios y luego los avanzados que ya entran un poquito más profundamente en la cuestión más espiritual o visión cosmológica, modelo cosmológico, la ley universal de las consecuencias y la semiología del absoluto, lo que creas tú, que sí existe, ¿no? ¿Verdad? Eso ya son cursos más avanzados, pero los tres fundamentales, los tres básicos que nos ayudan mucho al autoconocimiento son
son los 3 primeros, ¿no? ¿Logras conocerte realmente o cuando ya estudiaste ya resulta que ya no eres el mismo que cuando empezó el curso? Sí hay una transformación. Obviamente nunca terminamos de conocernos porque estamos cambiando constantemente, claro. pero tenemos 3 niveles, ¿no? Que básicamente son los fundamentales. La semiología habla de la información, ¿no? Todos tenemos un conjunto de datos, porque este conjunto de datos lo constituye la información. Cuando ya podemos ordenar estos datos y los asimilamos, vamos implementando la cultura. Pero lo más importante es tener el conocimiento, y el conocimiento solamente lo adquirimos a través de la experiencia. Y si no tenemos la experiencia de lo que estamos estudiando, si no lo ponemos en práctica, pues obviamente pues nos quedaremos en la cultura, pero ya no adquiriremos el conocimiento. Y bueno, principalmente lo que podemos decir es que en la semiología siempre estamos nosotros percibiendo signos, procesando signos y emitiendo signos. Desde que tú te levantas y sientes, pues está haciendo frío, calor, tengo hambre, tengo sed, me tapo, no me tapo, ¿no? Y estos signos, pues somos los que transmitimos siempre en diferentes lugares en donde estamos, ¿no? Y entonces, entender el signo y el significado nos ayuda a comprendernos también a nosotros mismos, claro, con muchísimas más cosas que vemos dentro del modelo de semiología. Los signos son conscientes, o sea, yo puedo dar un signo y Amelia lo percibe o ella lo percibe y yo no me di cuenta que se lo mandé. Eso es muy importante porque todos tenemos una introyección personal de ciertos signos, ¿no? Si tú, obviamente hay signos que son muy generales, ¿no? Por ejemplo, me pongo así, estoy enojada, ¿no? Y tú te das cuenta. Pero hay veces que ciertos signos pues no somos capaces de percibirlos porque cada quien los manifestamos tal vez de diferente manera. Entonces, si te conoce bien, probablemente sí, pero si yo no conozco a la otra persona, pues solamente puedo tener una idea general de lo que la otra persona me está transmitiendo, pero para eso existe el curso del heptagrama, este heptagrama que viene del eneagrama, en la cual se estudian muchas tipologías de las personas, pero aquí le agregamos, aparte de la tipología del eneagrama, la huella de abandono, cómo incide, el código cultural, cómo incide en el código genético de la persona, porque todos estamos, tenemos un código cultural y un código genético, una huella de abandono, entonces todo esto se estudia en semiología. Son muchos términos y muchas cosas que se necesitan profundizar. Es mucha información, sí. ¿Cuánto tiempo duran? Si estudias esto es como una carrera, ¿no? Si lo estudias continuamente, ¿cuánto tiempo te lleva a hacer los 12 cursos? Bueno, yo egresé de la primera generación de un colegio que fundó el doctor Ruizotto de consultores y comunicadores en semiología de la vida cotidiana. Creo que nosotros llevamos 7 años más tiempo porque cada curso lo veíamos en forma muy profunda. Nos veíamos por cuatrimestre cada curso y después teníamos que tomar unos talleres vivenciales en la Ciudad de México, luego hicimos exámenes, una tesina, etcétera. Entonces, como fuimos la primera generación, llevamos un poco más de tiempo. Creo que ahora es como más o menos 4 años. Si te quieres certificar del colegio y si nada más quieres tomar los cursos, pues para eso estamos nosotros que estamos autorizados para poder replicar los cursos del doctor Ruizotto, que tienen una duración aproximada de 16 horas cada curso en modelo auditorio. Cuando lo damos en modelo aula, pues que siempre hay preguntas, respuestas, interacciones, entonces las personas, pues dura un poquitito más, pero 18 horas más o menos. El tomar estos cursos de semiología de la vida cotidiana te sirve a ti como persona, en primer lugar, pero estás como capacitado para ayudar a los demás a este conocimiento individual. Definitivamente es para el gran propósito. Primero es el autoconocimiento y como decíamos en semiología de la vida cotidiana tenemos que la persona se pone al centro de su propio sistema educativo. La conciencia está al centro de la persona, entendiéndose como conciencia, esta capacidad que tenemos nosotros de
La conciencia tiene 7 funciones, no es algo abstracto. Tenemos una conciencia crítica con la que percibimos al mundo, una conciencia autocrítica con la que nos percibimos a nosotros mismos, y de estas dos surge el acto creativo, ¿no? Que es el libre albedrío. Pero bueno, cuando ponemos la conciencia al centro de la persona, logramos entonces poner el autoconcepto al centro de la conciencia. ¿Pero qué es el autoconcepto? Es cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo vivimos, cómo somos, qué creemos que somos nosotros. Y cada quien tiene un autoconcepto. Y cada uno tiene un autoconcepto diferente. Y cuando logras entender tu propio autoconcepto, entonces sí entiendes tu vocación. Ponemos la vocación al centro del autoconcepto. Que esto es también muy amplio porque vocación viene de la palabra vocatio, ¿no? Que significa llamado interno. Tenemos muchísimas vocaciones, pero lo ideal es encontrar una que nos dé esta realización personal. ¿Y cómo la encontramos? Conociendo nuestro autoconcepto, conociendo nuestra conciencia a nosotros mismos. Cuando logramos estar en el ejercicio de esta vocación, como ustedes aquí que están ejerciendo su vocación de manera maravillosa y nos enseñan, nos ayudan, están aportando a la comunidad, entonces podemos generar una persona que está en ejercicio de la vocación, se siente realizada, y al mismo tiempo una persona realizada puede ayudar a su comunidad, a que todas las demás personas también encuentren todo esto. Obviamente también dividimos en el proyecto de vida que tenemos 4 esferas, ¿no? La esfera de la salud, la esfera del proyecto, la esfera de la vocación, de la familia y de la vida social. Y también es toda una carrera, digamos, ¿no? Sí, es que es demasiado, es muchísima información para resumirla tan rápidamente. ¿Cuántos años? 25 años, a lo mejor el primer curso con el doctor Russotto, en el auditorio en México. Sí. Y no sé cuántas horas eran, viernes, sábado y domingo, horas, que a mí se me salían las palabras y la información por la cabeza y se me hizo mucho en tan poco tiempo. Sí. ¿Sigue siendo así? Lo que pasa es que el doctor ya no lo da en forma presencial, lo hay en forma virtual, sí. Pero vamos, si lo tomamos en forma de aula, lo podemos ir dosificando en diferentes sesiones, porque obviamente nuestro proceso de atención a veces depende muchísimo. Aparte eran 4,000 personas. Claro que el doctor, pues, él puede captar la atención de todos todo el tiempo, pero sí es más cansado. Entonces, ¿en dónde podemos tener información de esto que se llama semiología de la vida cotidiana para las personas que están interesadas? Bueno, ¿tenemos un correo tuyo? Sí, si Ana quieren. Bonizón, les voy a deletrear, es Ana con doble N, Bonizón con doble S, R, @yahoo.com. No, perdón, este no es. Al final es una E, en lugar de la R. Bonizone. Con E, Bonizone. Sí. Ana Bonizone con doble N y doble S, @yahoo.com.mx. Correcto. Sí. ¿Algún teléfono que nos puedas dar? Sí, 442-219-6776. 219-6776 por WhatsApp puedo contestar. Por mensaje de WhatsApp. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Y ahora déjame ver, ¿qué nos vamos a ir a un corte, verdad? Sí, ya es hora. Vamos a un corte, gracias, un corte, no nos tardamos nada, estamos en confianza, regresamos. Continuamos. Estamos con nuestros amigos de Política en Prosa. A mí me encanta cómo logran combinar aspectos de la vida cotidiana con literatura, política, etcétera. Bienvenidos. ¿Cómo están? Arnold Valdés y Arturo Ramos. Hola, Ana, estamos encantados de estar aquí una vez más contigo. Un saludo a todo tu auditorio. Buenos días, gracias. Qué gusto estar aquí nuevamente. Buenos días. Y vamos a hablar de la encíclica del Papa. ¿Qué tiene que ver esto y con la inteligencia artificial y lo que vivimos en nuestra vida cotidiana? Está bien interesante, ¿eh? Los papas hacen este ejercicio ya desde hace un par de siglos, si no me equivoco, en donde abordan las cuestiones y los conflictos que les son contemporáneos, es decir, describen en estas cartas los problemas de sus épocas, ¿no? Hay varias que son muy famosas, como por ejemplo la de León XIII, en donde habla de los derechos sociales, de los obreros. Luego está también sobre el mismo tema, ya a finales del siglo pasado, Juan Pablo II aborda la cuestión de la globalización y del fin de la Guerra Fría. Después, Francisco también tiene una sobre medio ambiente que se llama Laudato Si.
Y hoy, hace un par de semanas, León XIV publica esta que se llama Magnifica Humanidad. Es Magnifica Humanitas. ¿De dónde vienen los nombres de las encíclicas, que son estas dos palabras en latín? En realidad son las primeras dos palabras del texto de la misma encíclica, ¿no? Por ejemplo, Rerum Novarum es las cosas nuevas que están pasando, y entonces ya empieza a desarrollar las cosas nuevas que estaban pasando en ese momento. Laudato Si de Francisco es alabado sea Señor y alabada sea la Madre Tierra que creaste, ¿no? Es un cántico de Francisco de Asís, súper bonito, y entonces en toda esa encíclica desarrolla los temas de cuidado del medio ambiente, cambio climático, desarrollo sustentable, y hoy Magnifica Humanitas. La magnífica humanidad que Dios ha creado se enfrenta hoy en día a un dilema. ¿Cuál es ese dilema? La humanidad se enfrenta al dilema de si vamos a construir o edificar una nueva torre de Babel, o si vamos a construir la ciudad de todos, una utopía de la civilización del amor. ¿Y a qué se refiere específicamente con construir una torre de Babel, además en este contexto de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial? A cómo estamos utilizando las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, que por lo general su finalidad y su objetivo es facilitar la vida de los humanos, si lo vamos a usar para esa finalidad o si lo vamos a usar para no hacer el bien, para hacer el mal, ¿no? Y entonces León XIV desarrolla una serie de problemáticas a las que nos enfrentamos al momento de desarrollar la inteligencia artificial. Problemáticas que van desde quién controla las inteligencias artificiales, para qué las estamos usando, quién las financia, cómo las estamos regulando, cómo estamos haciendo frente como humanidad a estas nuevas tecnologías. Que además no hacen más que alejarnos a los unos de los otros. Lo que está diciendo el Papa es, en vez de que la inteligencia artificial nos sirva para liberarnos como humanidad, al contrario, parece ser que nos están esclavizando las tecnologías y que cada vez dependemos más de ellas, y a su vez que nos terminan aislando a los unos de los otros, ¿no? Cada vez somos menos empáticos con la idea de la comprensión de la realidad que se enfrentan los demás. Cada vez estamos más metidos en una burbuja propia que no hace, como ya lo habíamos venido platicando, como los algoritmos, que no hacen más que reforzar nuestros propios perjuicios en vez de abrirnos los ojos y mostrarnos cómo ven los demás. Claro que es contradictorio, ¿no? Platicamos ahorita fuera del corte, como tanta mezcla ahora de los países, o sea, pensando 2 siglos atrás era impensable el movimiento que se tiene ahora, o sea, incluso como turista todo lo que puedes visitar, todos los grupos humanos que realmente se han mezclado y se van adaptando, haciendo como nuevas sociedades, y a la vez estamos más separados que nunca, ¿no? Cada vez más metidos en nuestras propias burbujas y cada vez más alejados los unos de los otros. Lo veníamos platicando en la otra ocasión que estuvimos aquí. Hoy en día la gente ya no sabe ni siquiera quiénes son sus vecinos. Y esto se ha acrecentado por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya no le tengo que preguntar a nadie más absolutamente nada, porque yo interactúo ya con una IA que me responde absolutamente todo. Por ejemplo, la gente erróneamente piensa que ya no tiene que ir a los doctores porque la IA ya les dice cuáles son las causas de los síntomas que tiene y cómo puede curarse, ¿no? Y esta velocidad con la que se ha venido desarrollando la inteligencia artificial, que ahora la vemos hasta en la sopa, ¿no? Está en todos lados la inteligencia artificial, y muchos de esos lados conllevan un riesgo gigantesco. La inteligencia artificial en el uso de armas autónomas, la inteligencia artificial en el uso de reconocimiento facial, en el uso de control de algoritmo para entonces enseñarte en las redes sociales el mensaje que ciertas personas o cierto grupo de poder quiere que veas, y entonces dirigir tu comportamiento hacia allá, ¿no? Y lo que desarrolla León XIV en este texto es de qué forma nos vamos a, como humanidad, hacer frente a eso, cómo nos vamos a comportar y de qué forma tenemos o deberíamos de reaccionar o dirigir la regulación de esta inteligencia artificial. Que es todo un reto, porque en realidad no sabemos cómo se va a comportar. Es la primera vez que algo nos hace competencia en la cuestión de inteligencia. Y yo creo que no le hemos dado el golpe que esta situación amerita. O sea, por primera vez tenemos un competidor que nosotros mismos creamos, ¿no? Pero ya hay inteligencias que ya no nada más funcionan
con lo que nosotros les damos, sino que son capaces de crear nueva información. Y eso va a ser bien complejo. La inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy, el día de mañana va a ser otra completamente distinta. Es prácticamente imposible para la humanidad hoy conocer de forma total y general lo que es la inteligencia artificial, porque además es una figura que tiene tantas aristas que abordarlas cada una de ellas es un reto gigantesco. El otro día mi papá me estaba contando, oye, hijo, quiero estudiar algo relacionado a la inteligencia artificial. Yo le dije, encantado, yo te apoyo siempre. Pero le dije, te voy a ser bien honesto, la realidad es que seguramente en 6 meses vas a tener que volverte a capacitar en esta misma materia porque avanza tan rápido que lo que hoy están enseñando, no sé, en las universidades y en cursos y diplomados y demás, va a ser muy distinto a lo que enseñen dentro de 6 meses. Así de rápido avanza. O sea, hoy entendemos la inteligencia artificial como ChatGPT, ¿no? Llegas, le preguntas algo y tal. Pero mañana va a ser completamente distinto. Sí. Mañana va a estar en los lentes y te van a poder decir, oye, esto significa esto y tal, checa este tema y demás, ¿no? O sea... Sí, que son, pues tal vez miedos o cuestionamientos que tenemos ahorita todos. Se me hace bien interesante y bien padre que incluso la parte de la iglesia, ¿no? O sea, el Papa tiene esta inquietud y habla de esto muy cotidiano en nuestras vidas, porque creo que, bueno, al menos en generaciones cada vez más jóvenes, pues la iglesia ha perdido un poco de poder, ¿no? Sí. Pero que estas discusiones tan importantes estén en todos los ámbitos, incluido el religioso, se me hace bien interesante, porque realmente yo creo que la pregunta que nos podríamos hacer todos es como, ¿y entonces qué queda para nosotros, no? O sea, si ya te contesta todo, si resuelve un montón de cosas que antes hacían los humanos, ¿qué es la esencia que debemos contestar, no? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que mantener para seguir siendo tú? Justamente en función de esa idea, Carlos Fuentes escribe un cuento que se llama El robot sacramentado. Está dentro de la recopilación de cuentos que es Cuentos Sobrenaturales de la editorial Alfaguara. Yo tuve el gusto de leerlo en enero de este año. Y es un cuento bien bonito, muy corto, que te dice básicamente esta idea. Por fin la humanidad se ha logrado poner de acuerdo, ¿no? Hicimos entre todos un robot con financiamiento suizo, que pueda hablar inglés y que además se vista como italiano, ¿no? Hacen este robotcito. Y la función de este robot es responder a las preguntas que son verdaderamente trascendentales para los seres humanos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Para que los seres humanos ya no se tengan que preocupar por pensar esas cosas, porque eso quita tiempo. Y así los seres humanos pueden dedicar a lo que verdaderamente son buenos, a ser productivos, a mover la economía, a esas cosas. Entonces, es muy paradójico que ahorita también estamos usando así. Desde que este cuento creo que fue escrito por ahí de 2002, así estamos usando la tecnología. Sí. O sea, la gente le pregunta a ChatGPT qué hacer con su vida. Lo pone a hacer como arte. Si fuera un psicólogo, lo pone a hacer arte, lo pone a escribir poemas, lo pone a redactar cartas de amor, en vez de hacer eso que nos hace humanos a nosotros. Sí, porque ahorita que dices eso hasta me dolió el corazón, así como para lo que son buenos que es producir, ay, ¿no? Exacto. ¿Producir para quién? ¿No? O sea, me encanta que se despierte todo este tema de conversación, porque creo que es algo que tenemos que hablar y hablar y hablar para encontrar realmente qué nos hace humanos y qué tenemos que mantener. ¿Cómo le vas a pedir que haga una carta de amor? ¿Con qué cara se la das a tu amado o amada? Hay una frase en la encíclica que es maravillosa, ¿no? Habla un poco del uso de inteligencia artificial para erradicar el dolor, el sufrimiento y hacernos como estos seres perfectos. Y dice, para eliminar el dolor sería necesario apagar también el amor y el deseo, porque quien ama y desea debe estar dispuesto también al sufrimiento. Y eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, amar, desear y por lo tanto también saber sufrir. Pero también aceptar nuestras propias limitaciones y nuestras propias imperfecciones, porque creemos que con la tecnología nos podemos ser perfectos. Y eso también lo aborda el Papa, te dice, no, ser humano precisamente es no ser perfecto, entender cuáles son tus límites y tratar de ser mejor. Y eso es un buen pensamiento con el que yo me quedo de la encíclica. Claro, y entender también que mejor es totalmente dependiente del contexto, ¿no? Exactamente. O sea, mi mejor no tiene nada que ver con tu mejor o con tu mejor o el mejor de cualquier persona que nos esté viendo o escuchando. Tristemente hoy relacionamos esa idea de ser mejores con la idea de ser productivos.
Entonces queremos estar todo el tiempo siendo productivos y todo el tiempo estando activos, cuando eso no necesariamente nos hace mejores o peores, nada más nos hace más ocupados. O nos vende la idea de que estamos más ocupados cuando nada más queremos estar distraídos, que también son cosas completamente distintas. Así es. Muchas gracias por abrir estas muchísimas conversaciones gracias. y la verdad, para los que nos están escuchando, abren esta y muchas más conversaciones interesantísimas y yo creo que vitales e importantes de platicar y de comunicarse. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar para continuar y escuchar? En todas las redes sociales como @política en prosa. Política en prosa en Instagram, TikTok, Facebook. No, nada más Instagram y TikTok por el momento. Instagram sí. y TikTok, perfecto. No estamos Política tan en ocupados. prosa. Muchísimas gracias por estar Gracias con por nosotros. recibirnos nuevamente. Encantado de estar aquí. Que lo aprendido hoy te acompañe en tu día a día. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Estuviste en Confianza con Amelia.